Bueno, entonces decimos que todo lo que hacemos lo hacemos por una motivación, ¿cierto? Yo a veces he platicado con gente, ¿y por qué haces esto? No, pues no más. Todos lo hemos escuchado. ¿Por qué haces esto? Pues no más. Nadie hacemos las cosas por no más, ¿sí? Aunque sea que hagamos algo por ociosidad, de todos modos tenemos una motivación, a ver qué pasa. Pero nadie hacemos nada nomás por nomás, aunque digamos, ¿por qué hiciste esto? Pues nomás, ¿sí? Es como quien en su sano juicio va y mete el dedo al fuego, prende la estufa y mete el dedo al fuego y dice, no, pues nomás. Entonces, nadie, ¿verdad? Todos necesitamos una motivación para hacer todo, ¿sí? Somos seres que Dios nos creó, que a toda acción tengamos una reacción. ¿Qué significa eso? Que a todo estímulo que recibamos, vamos nosotros a reaccionar de cierta manera. Y así somos, ¿sí? Si me gritan, o me da miedo y me callo, o grito más fuerte. ¿Ah? Si me corretean, pues corro, ¿ah? ¿Sí? O si yo quiero alcanzar a alguien, pues lo correteo, ¿verdad? Pero todo sale de todo lo que haces es por una motivación. A ver, los más chicos de aquí, ¿cuántos se levantan motivados en la mañana con ganas de ir a la escuela? ¿Tú? ¿No? ¿Tú? ¿No? ¿Por qué no? ¿Tú? ¿Sí? ¿Cuántos se levantan bien motivados para ir al trabajo? Sí. El viernes. El viernes sí, ¿no? Ah, casualmente, en diferentes estudios de ánimo que se han hecho y todo eso, se ha encontrado que los viernes son un día muy relajados en las oficinas. Toda la gente está de buenas, porque ya viene el fin de semana. Y más cuando es quincena, ¿no? Pues toda la raza anda, wow, qué super día hoy. ¿Sí? ¿Verdad? Pero bueno, todo lo hacemos por una motivación. Todo, todo. No hay nada que hagamos. Igualmente Dios, el Señor tuvo la motivación de crearnos a nosotros a su imagen y semejanza, porque Él quería algo, ¿cierto? Entonces vamos a leer Juan 15:1, ya que están ahí. Dice, estas son palabras de Jesús. Jesús mismo las dijo, ¿sí? Yo soy la vid verdadera. Vamos a leer hasta el 11, ¿va? Hasta el 11. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca. Como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. ¿Sí? Aquí tenemos un pasaje donde el Señor Jesús nos está explicando con manzanitas, bueno, con uvitas, ¿sí? Y ramitas. Nos está explicando a nivel preescolar cómo es nuestra relación con Él, cómo debe ser nuestra relación con Él, cómo Él diseñó al ser humano y cómo diseñó Él que el ser humano iba a interactuar con Dios. ¿Cómo? ¿Sí? O sea, Él tenía una motivación y esa motivación era tener una relación con el ser humano. Ahora, esa relación con el ser humano, ¿cómo se iba a dar? Entonces el Señor Jesús, bien buena onda como es, pues con uvitas empezó a explicar.
y nos dejó aquí una explicación muy clara. ¿Cuántos a veces sinceramente se han sentido perdidos o nos hemos sentido perdidos de que así que no sabemos ni para dónde vamos, ni qué hacemos, ni qué sigue, ni qué rollo todos, ¿verdad? ¿Sí? Eso es porque nos complicamos, ¿sí? Porque a veces empezamos a darle más valor a las cosas que no tienen valor, ¿sí? Y dices, toda la creación del mundo, todo el que Jesús viniera y muriera y se sacrificara por nosotros y que viniera el Espíritu Santo y guerras y luego que va a venir la manifestación del anticristo y que van a venir los 7 años donde va a gobernar y que va a venir todo eso, ¿para qué? Como decimos, tanto brinco estando el suelo tan parejo. ¿Para qué? Para que el Señor tenga un pueblo que se relacione con Él o que nos relacionemos con Él así como Él quiere aquí. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces Jesús aquí explica cómo debe ser nuestra relación con Él y cómo debe ser nuestra dependencia de Él. ¿Sí? Este pasaje que acabamos de leer es la lógica del reino de Dios. ¿Sí? Cuando tú has recibido a Jesús en tu corazón y ya eres nacido de nuevo y eres una persona salva porque ya tienes ya le entregaste tu vida al Señor, ya tienes al Señor Jesús en tu corazón, pero que ya hiciste una oración conscientemente donde dices, ¿sabes qué? Sí, yo necesito que me perdonen mis pecados, necesito arrepentirme de mi vida pasada, necesito iniciar de nuevo. Cuando tú haces eso y le entregas tu vida al Señor, tu forma de vivir, la lógica de tu vida cambia. Ya no puedes seguir viviendo como vivías antes, ¿sí? Ahora tu vida cambia y ahora funcionas en base a otra lógica, ¿sí? La lógica del mundo, ¿cuál es? ¿Cómo funciona la lógica del mundo? Te tienes que ir bien, tienes que tener más cosas, encontrar la explicación a todo, ¿sí? Este, ándale, naces, creces, reproduces, eres parte de un ciclo y te naces y te trepas ese ciclo y tienes que vivir conforme a ese ciclo y así, ¿sí? La lógica del mundo así es, ¿sí? La lógica del mundo es que te meten sistemas, ¿sí? Tienes un sistema, trabajas de lunes a viernes, algunos pues trabajan también el sábado mediodía, pero descansan en general el fin de semana y llega el domingo es para descansar y otra vez el lunes, ¿para qué? Para volver a hacer lo mismo. Esa es la lógica del mundo. La lógica del mundo es que te prepares y que seas exitoso, ¿sí? Que seas exitoso. No necesariamente que seas exitoso internamente, sino que el éxito se demuestre hacia afuera, ¿sí? No estoy diciendo que hay nada malo con los trabajos, ni que estoy diciendo que hay nada malo o sea, que hay algo malo con trabajar de lunes a viernes, no estoy diciendo eso, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que es un sistema, que ese sistema se ha llegado a convertir en la motivación de la vida de muchas personas. Y eso sí no es algo que Dios quiere, ¿sí? La Biblia dice que todo lo que hagamos nosotros los hijos de Dios, lo hagamos como para el Señor. Así sea trabajar, así sea limpiar, ¿sí? Y tenemos esa responsabilidad, ¿sí? De que el Señor vive dentro de nosotros y todo lo que hagamos habla de su nombre, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, bueno, aquí en esta explicación que el Señor Jesús da, dice Él cómo es la lógica con Él, ¿sí? Aquí Él dice que Él es la vid. ¿Todos saben qué es una vid? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, entonces partiendo de ahí, ¿tú sabes qué es una vid? Excelente. ¿Qué es la planta? ¿Qué es el tronco? ¿Qué es el, el actor principal o el elemento personal de nuestra existencia? O sea, no es ni mi esposa, lo siento mucho, no es ni mis hijos, perdón, ni mi abuela, ¿sí? Gracias a Dios no son mis parientes, pero el actor principal de nuestra vida es el Señor. Es el Señor. No, no debe ser nadie más. No es ni tu trabajo, ni tu carrera, ni tu vehículo, ni tu casa, ni tus posesiones, ni tus vicios, ni tus gustitos. No. El actor principal de tu vida es el Señor. Entonces, la lógica de Dios, la lógica de cómo debemos nosotros funcionar es como el Señor nos está diciendo aquí. ¿Sí? En el versículo 1 dice, Jesús es la vid verdadera. ¿Sí? Y aquí hace el Señor dos aclaraciones. Yo soy la vid verdadera.
verdadera. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Que hay vides falsas. ¿Sí? Y Jesús nos dice también que Él es el único camino, ¿verdad? La verdad y la vida. Quiere decir que hay vides falsas. ¿Sí? Ahorita esto va a tener un poco más de sentido. ¿Qué significa una vid falsa? ¿Sí? Y luego leímos también que dijo aquí en lo que acabamos de leer, que Jesús dijo que nosotros somos las ramas, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa una vid falsa? Una vid que si tú eres una rama que está conectada a esa planta, a ese tronco, tú te vas a estar alimentando de algo falso. Vas a tener falsas expectativas de la vida, vas a estar funcionando con una lógica diferente a la lógica con la que el Señor quiere que funciones. ¿Sí? La lógica del reino acabamos de leer cuál es, que Jesús sea el principal actor de nuestra vida, que Dios sea el centro de nuestra vida, que Dios sea nuestra motivación para hacer todo. Sinceramente, se oye muy bonito, pero no es, no es. Y nos cuesta trabajo, ¿sí o no? Nos cuesta trabajo que en verdad el Señor sea el centro de todo. Ok, entonces dice Jesús, hay vides verdaderas. A veces la vid para ti puede ser tu trabajo, puede ser tu familia, ¿sí? Puede ser tu figurín, tu figura, ¿sí? Tu cuerpo, pues, ¿sí? Puede ser tus amigos, puede ser la bebida, el cigarro, algún deporte, ¿sí? ¿Algún deporte? Puede ser tus llantitas, ¿sí? O sea, ¿de qué? Yo te pregunto esta mañana, ¿de qué vid estás agarrado? ¿A qué vid estás conectado? ¿A la verdadera o a una falsa? ¿Sí? ¿Estás esperanzado en algo que va a pasar, en algo que te prometieron, algo que te van a dar? ¿Cuál es, de dónde estás agarrado primeramente? El versículo 2 nos dice, bueno, ahí mismo, perdón, el versículo 1 dice, Dios Padre cuida y atiende la vid, ¿sí? Porque dice que Dios, el Padre es el labrador, ¿sí? Quiere decir que el mismo Dios que creó el universo, el mismo Dios que creó los elementos, ¿sí? Los elementos químicos, si quieren ahorita vemos la tabla periódica, ¿sí? El mismo Dios que mueve reinos, que pone y quita reyes, ¿sí? Ese mismo Dios es el que está cuidando de esta vid. Es el que está cuidando de esta planta y es el que está cuidando de sus ramas, ¿sí? Es el mismo. Y Él es el responsable, el que tiene a su cargo el cuidado de la vid y de las ramas. Pues muchas veces tú te sientes, ay, es que no sé si Dios escucha mis oraciones, no sé si Él... No. El mismo Dios Padre está atento, está cuidando la rama, está cuidando las ramas, está cuidando la planta, está cuidando el tronco, el tallo, ¿sí? A ver, ¿cuáles eran las partes de la flor que les enseñaron en la primaria? ¿Se acuerdan? Sí, bueno, de esas. Sí, sí, todo es electrónico. Bueno, qué bueno que se acuerden, ténganlo en mente, ¿sí? Ténganlo en mente. Aquí leemos en el versículo 1 que Dios es el que cuida, ¿sí? Ahora, y también dice en el versículo 1, dice, toda rama, o sea, toda persona que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ok. Quiere decir que las cosas no se van a quedar como están. Des fruto o no des fruto, algo te va a pasar. ¿Sí? Si das fruto, ¿qué va a hacer Dios Padre? Te va a podar. ¿Sí? Algunos ya necesitan otra podadita más. No. El Señor te va a podar para que des más fruto. Pero si no das fruto, ahora vamos a analizar esto. ¿Qué pasa con una rama que no da fruto? Significa que es una rama que tiene algún problema en su conexión con el tronco. Si todas las ramas están conectadas al mismo tronco y hay unas que dan fruto y otros no dan fruto, quiere decir que el problema es la conexión, ¿sí? Que hay entre el tronco y la rama, ¿cierto? Es lógico. Entonces, aquí el Señor dice, la rama que no da fruto es cortada y se quema, ¿sí?
Ahora, no es que los quiera asustar, que si, si no doy fruto, el Señor me va a cortar, ¿sí? No, el primer fruto que nosotros damos es que reconozcas a Jesús como tu Señor y Salvador, ¿sí? El que reconozcas que necesitas a Dios en tu vida, reconozcas que el sistema del mundo para ti y para en general no funciona, ¿sí? Que tú necesitas una estabilidad como la que Dios te puede dar, ¿sí? Y que tú te das cuenta que en tu vida tú no eres buen administrador de tu vida, ¿sí? No estoy hablando de recursos económicos ni materiales, no. Estoy hablando de la administración de tu vida, ¿sí? Tu inteligencia, o sea, lo que esto es tu alma, tu cuerpo, ¿sí? Que tú dices, ay, pues, ¿sabes qué, Señor? Yo, la neta, no la hago. Puras relaciones fallidas, puros, con todo mundo me enojo, no se me ve ni trenza ni molote, no voy ni para aquí, ni voy para allá, no sé qué hacer, ¿sí? Entonces, cuando tú reconoces, ¿sí? Que el Señor lo necesitas en tu vida y que te viene esa revelación del Espíritu Santo de que necesitas a Jesucristo como Señor y Salvador y que necesitas entregarte a Dios, ¿sí? Ahí ya das el primer fruto. Entonces no piensen que no han dado fruto aquellas personas que ya recibieron a Jesús en su corazón, ¿sí? Que ya formalizaron su compromiso con el Señor. Entonces todos hemos dado fruto, aunque sea uno. Entonces, si no hemos dado más frutos, ¿qué significa? Que estamos en proceso de poda, ¿verdad? Entonces aquí el Señor nos está diciendo, miren, la relación conmigo es así, yo soy el principal, ustedes deben de estar conectados a mí y mi Padre cuida de todo el sistema este, ¿sí? Mi Padre cuida de toda esta lógica, de todo este funcionamiento, ¿sí? Yo los nutro a ustedes a su vez dan fruto, ustedes son las ramas, ¿sí? Ok. Los frutos en el Señor, ¿cuáles son? Tu vida restaurada, tu vida en paz, cuando sientes libertad de que ya no tienes pecados, que el Señor ya te los perdonó, ¿sí? Esos son los frutos, los primeros frutos que el Señor ve en nosotros. Vidas restauradas, vidas rescatadas, vidas transformadas, ¿sí? Esos son los primeros frutos. De ahí podemos dar muchos frutos más, ¿sí? Ok, versículo 2. Vemos ahí que Dios Padre quita las ramas, vamos, el versículo 2 que dice, toda rama, ¿sí? Toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Entonces, ¿cuántos de aquí han dado fruto para el Señor? Aunque sea uno, pues todos. ¿Cuántos les ha pasado que decías, ay, antes yo era así y ya no soy así? Ya pude dejar eso. Eso es un fruto. Esos son frutos que el Señor ha hecho en tu vida. Ese es un fruto, o sea, es una consecuencia de que tú has estado pegado con el Señor y que has dejado a Dios trabajar en esa área de tu vida. Todos lo hemos vivido, ¿verdad? Entonces no les estoy hablando algo desconocido, ni algo que no sepamos, ni algo que no hayamos experimentado, ¿sí? Ok. Dice, las ramas que Dios Padre quita, ¿sí? Quiere decir que no son compatibles con la vid, ¿verdad? ¿Sí? Quiere decir, las ramas que Dios corta de la planta son aquellas que no son compatibles, que no tienen compatibilidad, ¿sí? Que a lo mejor esa rama dice, primero yo no quiero ser rama, yo quiero ser raíz, o yo quiero ser tronco, o yo, ¿sabes qué? Quiero, no me gusta a mí andar dando uvas, no, yo quiero dar chabacanos, o yo quiero ser ramita de tomatito cherry, ¿sí? O sea, es que yo no quiero dar ningún fruto, yo nomás quiero dar mucho follaje y hojas y ya, ¿sí? Todas esas ramas que todavía tienen una voluntad propia, el Señor las corta, porque no son compatibles, ¿sí? Todos hemos visto plantas aquí, ¿verdad? Todos, y al menos hay gente que tiene buena mano para las plantas y habemos gente que tenemos muy mala mano, ¿sí? Que hasta las de plástico se nos secan y se nos pudren. Entonces, pero las ramas no tienen voluntad propia, ¿verdad que no? Yo nunca he visto una rama que sea un árbol, por ejemplo, de manzanas y que una rama por ahí de una papaya. Se vería curioso, ¿no? No existe eso, ¿sí? Entonces, bueno, cuando Dios se refiere a que poda, a que nos poda para que demos más fruto, se refiere que el Señor nos limpia,
nos va a limpiar, nos va a quitar todo aquel follaje que nomás nos está robando nutrientes, que nomás está robando atención, te va a estar robando paz, gozo, ¿sí? Y el Señor te va a quitar todas esas cosas para que des fruto. Esta limpieza es diaria, es diaria. Esta limpieza del Señor hacia nosotros no es una vez cada 15 días, no es una vez cada mes, no es como cuando dices, no, pues yo me baño todos los sábados, me toca, no, lo necesite o no lo necesite. No, 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 es diario, ¿sí? La limpieza es diario, ¿sí? A los que han trabajado con plantas, con jardines, saben que diario se tiene que cuidar la planta, ¿verdad? Sí, yo les ponía un ejemplo hace algunos meses que les decía, ¿el pasto es natural? Sí. Es natural que crezca, por lo tanto, ¿verdad? Sí. Si le echas mucha agua, va a crecer mucho. Si le echas poquito agua, pues va a crecer poco, ¿verdad? Pero el pasto no va a crecer como tú quieras que crezca. Tú necesitas estar al pendiente. Si tú sales al pasto en la mañana y dices, oye, no vas a poder crecer más de 5 centímetros, ¿eh? Entonces ya te dije, para que no me hagas venir a cortar. No, el pasto va a crecer y va a agarrar humedad del medio ambiente, lo que esté abajo en la tierra, nutrientes de todos lados va a agarrar y ya sea que va a crecer o se va a secar. Así somos nosotros como seres humanos. Agarramos lo que nos conviene, lo que nos conviene, lo que nos gusta, lo que nos atrae, ¿sí? Y empezamos a crecer con todo lo que vamos agarrando. Y muchas veces ese crecimiento, somos como el pasto, crece desordenado. Y si no hay alguien que está al pendiente de ese jardín, ¿qué pasa con el jardín? Se ve feo. ¿Y qué pasa cuando hay un jardín desordenado? Empiezan a crecer las hierbas malas que le dicen. Se empieza a contaminar cuando no hay orden en el crecimiento. ¿Sí? Entonces, por eso, aunque Jesús sea la vid, necesita ver a alguien que esté al pendiente de la vid. Fíjense cómo Dios tiene todo bajo control y todo perfectamente bien cuidado. Es el Dios Padre. ¿Sí? El que está al pendiente del crecimiento, el que está pendiente de quién no da fruto, quién sí da fruto. ¿Sí? Esta es la lógica del reino de Dios, ¿sí? Dice, entonces, después Jesús dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado, ¿sí? Jesús está diciendo, los que funcionan en esta lógica donde yo soy la vid y ustedes son las ramas, ya están limpios. ¿Por qué? Porque ya recibiste a Cristo Jesús en tu corazón, el Señor ya te perdonó, ¿sí? Pero aún así, tú puedes separarte de repente de Dios. Tú puedes vivir en la ilusión. Tú puedes vivir en la ilusión, ojo, en la ilusión de que tú controlas tu vida, de que tú eres autosuficiente, de que debes buscar ser autosuficiente. La autosuficiencia es algo que nos separa de Dios. Dios no nos creó para ser autosuficientes, ¿sí? Y nos los pone en su creación, ¿sí? Nos los demuestra con su creación. Necesitamos comida que viene de plantas o de animales, ¿sí? Necesitamos tomar agua para hidratarnos. O sea, el ser humano no es autosuficiente. Si no, vean cómo está el planeta ahorita desgastado. Tantos problemas que hay de contaminación. ¿Por qué? Porque no somos autosuficientes. Necesitamos recursos naturales para poder sobrevivir. ¿Sí? Pero pensamos que somos autosuficientes. ¿Por qué? Porque alcanzamos metas solos con nuestro propio esfuerzo, el sudor de nuestra frente. Y esa es una ilusión que el diablo nos ha vendido. No somos autosuficientes. ¿Sí? Dime, los que tenemos hijos, cuando nuestros hijos son capaces de poderse hacer el desayuno, ¿son autosuficientes? Pensamos que sí, pero no lo son. ¿Sí? Son simplemente actividades básicas que ya pueden hacer, pero no significa que sean autosuficientes. ¿Sí? Pues mi papá dice, la paternidad nunca se acaba y yo, no me digas eso. Y sí es cierto, la paternidad nunca se acaba. Dios Padre va a ser Dios Padre por toda la eternidad. Por toda la eternidad. O sea, una vez que eres papá, ya no dejas de ser papá nunca. ¿Sí? Entonces, nosotros ya estamos limpios.
Entonces se refiere el Señor a que la palabra que Él nos ha hablado, o sea, su mensaje de salvación que nosotros hemos adoptado y que nos hemos entregado a ese mensaje de salvación, nos ha limpiado. ¿Sí? Y nos ha limpiado y te ha limpiado, no importa si a veces la riegas y vuelves a caer y vuelves a pecar y vuelves a enojarte, no importa, no importa. El Señor ya te hizo limpio. ¿Sí? ¿Cómo funciona este asunto de la salvación? Creo que algunos ya se los he platicado. Cuando tú naces, como eres una creación del Señor, tú le perteneces a Dios porque Dios te creó, ¿sí? No es que eras un changuito y bueno, aunque algunos parezcamos lo contrario. No es que eras un changuito y de repente evolucionaste y fuiste producto de una explosión cósmica y todo ese rollo, ¿no? No, Dios te creó, ¿sí? Y por lo tanto tú le tienes que rendir cuentas porque pues eres creación de Él. Así eres creación de Él. Toda la tierra y su plenitud, dice la palabra, que son del Señor. Entonces, toda la tierra y toda su plenitud y todos los seres vivos, ¿sí? Que hay en el universo, un día se van a tener que presentar delante del Señor a rendir cuentas. ¿Ok? Como tú vas a rendir cuentas desde que naces, se te lleva un récord, un registro en el cielo, donde todo lo que haces, todo lo que piensas, todo lo que ves, se registra. ¿Sí? Todos los estímulos que recibes son registrados y todas tus reacciones a esos estímulos son registrados. ¿Sí? Entonces, tú puedes decir un día, ay, es que me enojé con mi hermana, ¿sí? Y le grité, ¿sí? Y le dije hasta de lo que se iba a morir, ¿sí? Entonces yo digo, se lo merecía, ¿sí? Y luego ya tengo conciencia, entonces digo, no, pues se me hace que la regué porque pues no me puedo llevar mal con ella, porque luego puedo necesitar que me haga algún favor, algo así, entonces tengo que llevar la fiesta en paz. Entonces voy y hago las paces. Oye, ¿sabes qué? Pues lo que dije, pues sí era cierto, pero perdóname, ¿no? ¿Sí? Entonces pon tú que ella me perdone. Yo no puedo ir al cielo, al reino de Dios, donde están esos bancos de datos e información a borrar eso. Aunque ella me perdone, yo ya cometí una falta, un pecado contra el que lleva el récord, porque yo le tengo que rendir cuentas a él, no solo a ella. ¿Sí? Si yo no te ofendo a ti, no tengo por qué darte explicaciones, ¿verdad que no? Ni rendirte cuentas, tampoco, ¿ah? Aunque a veces hay gente que le gusta que todo el mundo les dé explicaciones, ¿verdad? Entonces, que hasta lo que no comen les hace daño. Pero bueno, entonces, si yo la regué y ofendí a alguien, maté a alguien, le robé a alguien, lo menosprecié con la mirada, eh, vi a una muchacha con una mirada lujuriosa y todo eso, lo ofendí, todo eso, aunque yo me arrepienta y vaya y le pida perdón a la persona, dime cómo rayos voy al cielo y borro eso, ese récord negativo en mi contra. ¿Cómo puedes irlo a borrar? No puedes. El único que puede borrar ese récord es Jesús con su sangre. Porque para borrar ese récord tienes que pagar. ¿Y con qué pagas? Con tu sangre. Pero resulta que el récord que tenemos todos los humanos es tan grande que no alcanza toda la sangre que tenemos en el cuerpo. No alcanza nuestra vida completa para pagar por todos esos pecados. Dices, oye, pues si yo estoy bien chiquito, apenas tengo 10, 11, 12 años y no he pecado mucho. No importa, ya traes los pecados aparte de los tuyos, los heredados. Ni modo. Sí. Entonces traemos todos un historial, ¿sí? Imagínate que en el cielo donde el Señor tiene toda esa información, en su reino, llámenle cielo, tercer cielo, séptimo cielo, este, sí, la Biblia le llama reino de los cielos. Ahí déjame. Imagínate el Señor dice, estos son los más buscados. No, pues, con razón es el universo tapizado, ¿sí? Tapizado. Y entonces, nosotros antes de venir a Cristo teníamos una foto en el muro de los más buscados. Y con un historial tremendo. Y el único que puede ir a borrar eso es Jesús, es Dios, es el único que tiene la capacidad de borrarlo. Aunque yo le pida perdón y luego haga obras buenas y cambie y sea ahora buena onda y todo eso, no puedo borrar mis pecados. No los puedo borrar. Entonces, cuando Jesús dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado, se refiere a que Jesús
cuando te da el mensaje de salvación y te es revelado que necesitas un Salvador, que necesitas recibir a Jesucristo en tu corazón, entregarle tu vida para que Él por medio de su sangre, de su sacrificio, Él pague y borre esos pecados. En ese momento, en el cielo, todo tu historial es borrado, ¿sí? Y ya no hay registro de ese historial. Ya no hay. Entonces, ¿eres libre? Sí. Entonces ahora tú ya no te riges por las consecuencias que vas a recibir de acuerdo a ese historial. Ahora tú te riges con otra lógica que es la que estamos viendo. ¿Sí queda claro? Entonces cuando el Señor dice, ustedes han sido limpios, ustedes ya están limpios, quiere decir que el Señor ahora nos limpia. Y ahora el récord que llevamos es de pecados. No, ahora es de frutos. Pero no obras buenas, sino los frutos que empiezas a dar tú en tu vida como consecuencia de estar unido al tronco, a la planta. ¿Sí? Como consecuencia estar unido al noticiero de López Dóriga en las noches, ¿verdad? Como consecuencia estar unido a ver el fútbol, como consecuencia estar unido a estar pisteando con los amigos, ¿sí? ¿Qué fruto estás dando? ¿A dónde estás conectado? ¿En qué vida estás? ¿En la vid verdadera o en la vid de la mega empresa para la cual trabajas y tanto trabajo te costó llegar al puesto en el que llegaste? ¿O estás en la vid del éxito, de que tú eres autosuficiente, de que tú puedes? ¿Sí? ¿En qué vida estás? Contéstense ustedes mismos, piénsenlo. ¿En qué vida estoy? ¿En la vid verdadera? ¿Donde ya no se lleva un récord de mis pecados? ¿Mi vida pasada quedó atrás? ¿O estoy en la vid de este mundo? ¿En cuál vida estás? ¿Sí? Ay, Padre. Ahora aquí en el versículo 4 dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Sí, en la TLA dice, gracias, dice, si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unido a ustedes. Aquí el Señor te está diciendo, yo me mantengo unido a ti todo el tiempo. El chiste es que tú te mantengas unido a mí. ¿Sí? Es como si te encontraras una ramita ahí por la calle, ¿no? Caminando. Hola, ramita, ¿qué andas haciendo? Pues aquí dice, me salí a pasear. Dice, oye, pero no tienes que estar produciendo hojitas y fruto. Y tú, no, dice, luego, cuando sea grande lo voy a hacer, ¿no? ¿Qué va a pasar con esa rama que se arrancó? Se va a secar. Se va a secar. Y no va a servir para lo que fue creado. Y créanme, se los digo con el corazón, porque cuando estaba preparando este mensaje, o sea, ¿cómo llegué a esto? Un día estaba leyendo esto y Dios me dijo, esto lo tienes que hablar. ¿Por qué? Porque vivimos en la ilusión de que nuestra vida, una vez que se la entregamos al Señor Jesús, nos pertenece. Ya no nos pertenecemos. ¿Sí? Dice, en la, en la, en la NBI, dice, permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes, o sea, todos los que estamos aquí, dijeron todos. Ninguno de ustedes puede dar fruto si no permanece en mí. Aquí que nos está diciendo el Señor Jesús que podemos ser autosuficientes. Aquí nos está diciendo no pueden ser autosuficientes. ¿Sí? No puedes tener, se va a escuchar medio raro esto que les voy a decir, pero no, Dios no quiere que tengas voluntad propia. O sea, Dios no quiere que tengas planes más allá que impliquen hacer cosas que estés separado de Él. Ojo, Dios nos dio libre albedrío. ¿Cuántos han escuchado eso? Todos, ¿verdad? Tenemos libre albedrío, ¿sí? Pero este libre albedrío no es un libre albedrío genuino, no es un libre albedrío completo exactamente, no es un libre albedrío que nos permita decidir entre el bien y el mal, no, porque si lo vemos como una plataforma donde el ser humano está parado para poder decidir entre el bien y el mal es la izquierda, perdón, sin agraviar a lo presente, y el bien es la derecha, aunque disten mucho de ser el bien. Entonces, a veces el ser humano está parado
no a veces, el ser humano está parado en una plataforma y pensamos que estamos parados aquí y que podemos decidir entre el bien y el mal, ¿sí? Así nos han enseñado, ¿sí o no? Y pensamos que así como vamos al súper y podemos decidir entre un jamón de una marca y un jamón de otra marca, entre un carro o una camioneta, entre una marca de tenis y otra marca de tenis, entre un color para vestirnos y otro color para vestirnos. Esos no son decisiones libres que tú tomas, porque estás respondiendo a estímulos, estás siendo estimulado, ¿sí? Te están influenciando para que tú tomes una decisión. Volvemos a la plataforma. En la vida del hombre, la plataforma está chueca, está inclinada hacia el mal. Por eso es la Biblia que nosotros siempre pensamos en hacer el mal. Entonces, ¿qué le es más fácil a la persona que está aquí? Dejarse ir, resbalarse, irse hacia el mal. El ser humano no está en una plataforma neutra donde diga, yo puedo decidir si me voy al bien o me voy al mal. Eso es una mentira. Es la mentira de las más grandes que ha logrado establecer Satanás aquí en la tierra. Nosotros no estábamos en una posición así, siempre estábamos así. Por eso hacerlo realmente bueno cuesta trabajo. ¿Sí? ¿Y qué es hacerlo bueno? Lo que Dios quiere. Entonces, cuando el Señor viene, ¿sí? Y te toca y lo recibes a Él en tu corazón, ¿qué hace con la plataforma? Te cambia de plataforma porque te hace nuevo. Ya no estás en esa plataforma, pero tú sigues con la sensación como cuando, ¿cuántos han jugado a darse vueltas? Así termina y ya no estás dando vueltas, pero tú todavía te sientes así como, ay. Cuando el Señor te salva, tú sigues con esa sensación de desequilibrio. Y eso es lo que tienes que renovar en tu mente para que el Señor te transforme. Te quedas con el efecto de que vivías así inclinado y pues, oh, ay, es que esto es bien padre y esto me gusta mucho y esto es así y a mí me gusta hablar así porque así hablamos los hombres y mire que así es el rollo y así. Y te es más fácil porque te quedas todavía con esa sensación y eso es lo que el Señor quiere transformarte. Entonces, si te das cuenta, no tienes una voluntad genuina para ejercer, ¿verdad que no? Si hubiera libre albedrío en realidad al 100%, ¿sí? Todos podrían decidir sin consecuencias. Y todos podrían decidir sin necesidad sin necesidad de tener estímulos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el Señor te salva, no te vuelve un autómata, no te vuelve un robot, ¿verdad que no? El Señor se la sigue jugando con nosotros. Se la juega contigo, se la juega conmigo. Dice, te rescaté, di mi vida por ti, pero no quiero que te me vuelvas un autómata. Quiero darte, ahora sí, libre voluntad. Tanto que nos está dando libre voluntad que aquí dice, ¿sí? Dice, el que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. O sea, él te está diciendo, si permaneces en mí, o sea, te está dando la opción de elegir, ¿quieres permanecer en Dios o no quieres permanecer en Dios? ¿Sí? Hay una consecuencia para permanecer y no permanecer, que ya leímos, ¿cuál es? ¿La poda o que te corten? ¿Sí? Y podrán decir, ya te estás metiendo en temas teológicos, que si la salvación se pierde, que si no se pierde. Les puedo demostrar, dar con muchos versículos donde el Señor Jesús dice que si en verdad estás entregado a Él, Él no va a dejar que te pierdas y que si te perdiste quiere decir que porque no estabas en verdad entregado a Él, que, ¿sí? No es, no, hoy no toca clase teológica, ¿sí? No toca teología hoy. Hoy toca simplemente entender cómo Dios quiere que nos relacionemos con Él. ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? No que necesita, Dios no necesita nada. Que Él espera que estemos pegados a Él, ¿sí? Luego seguimos leyendo, dice, ustedes pueden dar fruto y si no permanecen en mí. Entonces ya queda claro cómo está el ser humano en una plataforma desbalanceada. Le es más fácil decidir al mal. Cuando el Señor viene, te cambia de plataforma y tienes que renovar tu mente, ¿sí? Pero para renovar tu mente, ahora el Señor te pone en una plataforma. La nueva plataforma es una que está pegada a Él. Es una plataforma que es Él. Y ahora estás parado en Él.
Te cambia completamente la vida. Ok, dice, vamos a leer el versículo que sigue. Dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Aquí te está diciendo, si permaneces en mí, obviamente yo estoy permaneciendo en ti. Dice, porque estás parado en mi plataforma. Estás parado en mí. No te puedes escapar. ¿Sí? Dice, dará mucho fruto. Dará mucho fruto. Quiere decir que vamos a dar fruto como una consecuencia natural. ¿Sí? Como siembras unas semillitas, de esas que compras en el súper, en el sobrecito, y las siembras, y luego de repente crece y da fruto y dice, mira, dio fruto. Pues que nos causa sorpresa a los que no tenemos mano para la jardinería. Como les digo, que hasta los que las plantitas de plástico se nos pudren. Pero si tú siembras una semilla en tierra y la riegas y tienes los nutrientes, ¿cuál es lo lógico que suceda? Que crezca, que dé fruto, ¿verdad? Una vez así sembramos unas plantas de chilitos y pues yo estaba, porque me gusta mucho pues los chiles, el jalapeño, el piquín, todo eso, ¿no? Entonces ya los sembramos y ya empezaron a crecer y a dar chilitos. Entonces un día llego a casa a la hora de la comida y dije, no, ya venía destabrándome mis chiles. Pues resulta que ese día estaban pintando la casa y a los pintores se les hizo fácil pues agarrar chilitos que estaban ahí en las plantitas, ¿verdad? Entonces llegué yo y pues ya, cero chiles. Entonces, pues, no, pues sí, todavía decían, oye, qué bueno están los chiles de la plantita. Y uno, "Arr". Sí, pero pero a ver, era algo lógico, ¿sí? Si era un buen fruto, deseable, que se veía rico, ¿sí? Era algo lógico. Igual el Señor piensa de nosotros, vas a dar fruto, es lógico, es la lógica de mi reino, dice el Señor. Si estás pegado a mí, no estás separado de mí, si no eres si no estás con tu idea, con tu ilusión humana de volverte autosuficiente de mí, o de que ves a Dios como un amuleto, ¿sí? Tengo a Dios de mi lado, entonces todo lo que haga me ver bien, porque la Biblia dice que donde pise la planta de mi pie será mío, ¿sí? Todas todas esas promesas, escuchen bien, que la Biblia habla de darnos bendición, dan por sentado que nosotros vamos a estar pegados al Señor como ramas a la vid. Cuando nosotros buscamos las promesas sin estar pegados a la rama, vienen frustraciones, vienen desengaños, vienen fracasos, ¿sí? No podemos querer recibir los nutrientes de la vid si no estamos conectados a la vid. Es ilógico, ¿sí o no? Es sencillo este mensaje, pero la realidad es que no lo practicamos así. Dice aquí, vamos a leer el versículo 6. Bueno, en el final del 5 dice, separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Entonces ya nos queda claro que separados del Señor no podemos hacer nada. ¿Puedo ir al súper separado del Señor? ¿Puedo manejar separado del Señor? ¿Puedo tener relaciones personales separados de Dios? ¿Puedo ver la tele separado de Dios? No podemos hacer nada. Cuando tú haces algo separado de Dios y empiezas a alimentarte con eso en lo que está separado de Dios, te vas a secar. Te vas a secar. Y Dios va a tener que cortarte, no cortarte del libro de la vida y no. Va a tener que cortarte, va a tener que tratar contigo. ¿Sí? Dice el 6, el que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Bueno, esto está muy claro. El versículo 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ahora sí, fíjate, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Si permaneces en Dios. Aquí es lo que les está diciendo. No hay una base bíblica para decirte que Dios, por el simple hecho de que se lo pidas a Él, te va a dar algo.
No hay, no hay fundamento jurídico ni legal, ¿verdad, licenciado? No hay. ¿Sí? No hay un fundamento legal que te diga que con el solo hecho de pedirle algo a Dios te lo va a dar. No, aquí te está diciendo. Y esto aplica para todas las promesas que hay en la palabra. Para todas. ¿Sí? Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Pidan lo que quieran y se les concederá. Si la ramita está pegada y necesita más nutrientes y pide más nutrientes, se le va a dar más nutrientes para que dé más fruto. Y luego el 8. Fíjate cómo va primero el orden. Te explica el Señor quién es la vid, quién es el labrador, quiénes son las ramas y cuáles son los frutos. Nos explicó el Señor eso. Luego el Señor te explica que separado de una rama independiente no existe, no puede ser, eso es una utopía, aunque el mundo te la venda, ¿sí? No existe. Y luego te dice que si estás pegado a Él vas a llevar mucho fruto. Y luego te dice, y si estás pegado a mí, lo que necesites, lo que tú pidas, lo que tú gustes, de acuerdo a esa relación que tienes en la que estás pegado con el Señor, todo lo que pidas te lo dará el Padre. Te lo dará Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Sí? Y luego la consecuencia de que Dios supla o de que Dios conteste a tus necesidades, ¿cuál es? El versículo 8. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Cuando yo doy fruto, ¿quién es glorificado? El Señor. Cuando yo no doy fruto, ¿quién es glorificado? Yo o Satanás o nadie. ¿Sí? El trabajo de Satanás, chicos, Satanás tiene dos propósitos. El primero es evitar que Dios sea glorificado. ¿Sí? Y el segundo es hacer la vida del hombre desgraciada. Así de bonito. Esos son los dos propósitos del diablo. Cada vez que el diablo en tu vida logra algo sin que Dios sea glorificado, está obteniendo una victoria. Si tú un día tienes algún logro personal y no glorificas a Dios, el diablo va ganando. El diablo obtuvo una victoria temporal, victoria temporal. Cuando una persona se muere, deja de existir en este mundo sin haber recibido al Señor Jesús y su vida se va al infierno, es una victoria eterna que el diablo obtiene. ¿Sí? Y nosotros estábamos en ese estire y afloja, en esa plataforma donde el diablo quiere que seamos victorias eternas de él. ¿Por qué? Porque una vez que una persona se muere y se pierde, ya no hay manera que el Dios Padre la rescate. ¿Por qué? Porque esa persona decidió hacer lo malo. Entonces es una victoria eterna del diablo. ¿Sí? ¿Por qué creen que el mundo está como está? ¿Ustedes creen que Dios es glorificado con la contaminación que hay? ¿Ustedes creen que Dios es glorificado cuando vemos las calles de nuestra ciudad como están llenas de baches, todas maltratadas? ¿Dios es glorificado? ¿Dios es glorificado cuando yo tengo una mala actitud con una persona y le grito, le ofendo? ¿Dios es glorificado? Dios es glorificado cuando yo amaso fortunas y me vuelvo presumido y miren lo que yo tengo y todavía digo, Dios me lo ha dado, ay sí, con esa actitud. Claro que no. Donde Dios no es glorificado significa que Satanás ahí tuvo que ver, que tu naturaleza caída, que mi naturaleza caída tuvo que ver ahí, que fue algo que hice sin estar pegado al tronco. ¿Sí? Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. Cuando tú das un fruto o cuando gozas de un fruto que da otra persona o cuando ves la provisión de Dios así tangible, palpable, Dios es glorificado. Estás en el lugar correcto. Si nuestras autoridades estuvieran pegadas a la vid verdadera, andar en nuestra ciudad, Dios sería glorificado. Y la verdad usan el nombre de Dios para todo lo contrario que sea glorificarlo. ¿Sí? Corrupción, narcotráfico, delincuencia, secuestros, todo eso. ¿Dios es glorificado ahí? No. Entonces quiere decir que son cosas que se hacen que no son frutos. Y como no son frutos, son cosas que no están pegadas a la vid. ¿Sí? Versículo 9. Wow, esto es.
Y luego Jesús dice, entonces ya Jesús nos puso en perspectiva, ¿sí? ¿Cómo es la lógica en la que nosotros como hijos de Él debemos funcionar, pegados a Él? ¿Queremos recibir bendiciones? Sí. ¿Por qué Dios nos va a podar, nos va a cortar, nos va a mover, somos ramitas, no podemos estar separados, ¿sí? De la vid. Y luego dice, y cuando lleven fruto, ¿sí? Y cuando estén pegados a mí llevando fruto, pidan lo que quieran. Y se les va a dar, porque es lógico. Pues, ¿qué esperaba? Así es como cuando a mí me ha pasado orar por alguien que se siente mal o que tiene algún dolor y luego de repente ay, Señor, sana, y Dios lo sana. Dice, oye, ya no me duele, ya no. Y luego yo así, ay, qué padre. Y luego me dice Dios, pues, ¿qué esperabas? ¿Qué esperabas? Igual Dios te dice, si estás pegado a mí vas a llevar fruto, ¿qué esperas? ¿Sí? Entonces, Dios respeta nuestra voluntad, el Señor respeta nuestra voluntad y quiere que nosotros por voluntad propia estemos pegados a Él. Por voluntad propia. Que estemos conscientes que no podemos ser autosuficientes. Lo puedes intentar, puedes vivir así, que te vaya muy bien, luego me platicas cómo te va. ¿Sí? Pero Dios quiere que estemos pegados a Él. Y en el versículo 9 dice, así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. ¿Qué está diciendo aquí? Fíjate cómo dice la TLA, versículo 9. Así como el Padre me ama a mí, también yo los amo a ustedes. ¿Sí? Así como el Padre, Dios, Jehová, Yahweh, Jehová, Elohim, Adonai, El Shaddai, ¿sí? Él tiene muchos nombres, mi Señor. Así como Dios Padre ama a Jesús, el Salvador, el Cristo, el León de la tribu de Judá, ¿sí? Así como lo ama a Él y como el Espíritu Santo lo ama a ellos y se aman entre ellos tres, ese mismo amor es el que Dios tiene por nosotros. No es un amor categoría B o de primera A o de segunda, no, ¿sí? No es un amor diferente. Sí te quiero, pero de manera diferente, ¿sí? No, Dios no se anda con medias tintas, ¿sí? Dios no hace acepción de personas. Por eso dice la Biblia que Dios no hace acepción de personas. Por eso la Biblia dice que el Señor no menosprecia a la gente, porque con el mismo amor que tiene Él con Jesús y con el Espíritu Santo, ese mismo amor intenso, real, extraordinario, sobrenatural, es el mismo amor que Él tiene por cada uno de nosotros. No para que, es que Dios no me ama, no digas tonterías. ¿Sí? Puede ser que digas, es que yo no me siento amado por mis papás. Bueno, pues ya la cuestión de sentimientos. Pero el hecho de que el amor que Dios tiene para ti es igual al que siente por Jesús, al que sintió por Jesús, ¿sí? Ese amor llevó al Señor a sentir dolor cuando Jesús fue crucificado, ¿sí? Ese mismo amor es el amor que Dios siente para ti, que Jesús siente por ti. Entonces, cuando el Señor te dice, a ver, todo lo que te lo estoy diciendo porque te quiero, es de neta. Es decir, yo ya tuve la experiencia de crear el universo, de crear ángeles. Yo ya tuve la experiencia de pasar una rebelión en el cielo, ¿sí? Unos grillos ahí que me quisieron formar un partido político y pues los tuve que correr del reino. Ya tuve la experiencia de crear al ser humano, ¿sí? De tener casi 6,000 años de creación del ser humano y lidiar con todos los seres humanos. Y con toda esa experiencia, dice el Señor, que he vivido, ya sé lo que va a pasar. Y aún así te quiero mucho. ¿Sí? Y dice, y por lo que te quiero, te digo que te conviene, que necesitas estar pegado a mí. Que necesitas estar pegado a mí. ¿Sí? Que necesitas permanecer en mí. ¿Sí? Y luego dice en el versículo 9 en la TLA, dice, así como el Padre me ama a mí, esto ya lo leímos, también yo los amo a ustedes. Y luego dice aquí, nunca dejen
de amarme. Y con esto cierro. Dijo el Señor Jesús, nunca dejen de amarme. Yo te pregunto en esta mañana, yo un día fui confrontado. Dice, ¿qué siento por el Señor? ¿Simpatía? Mm. Me simpatiza un Dios que, pues que le pida cosas y a veces me conteste, a veces no, y es buena onda y me dice que me ama. Cool, ¿sí? Buena onda, ¿sí? ¿Sientes afecto por el Señor? Que dices, pues siento como que lo quiero a veces al viejo ahí arriba, ¿sí? Siento como que, ay Diosito, cuídame, ay Diosito, ay, para acá, pero yo vivo mi vida, ¿sí? ¿Sientes agradecimiento porque Dios hizo algo? ¿O sientes amor? ¿Sientes pasión? ¿Qué sientes? ¿Cuál es, veíamos al principio, cuál es la motivación? ¿Qué motivación tienes tú para estar pegado al Señor? ¿Tus necesidades o simplemente una relación de amor? ¿Qué necesidad tienes tú? ¿Qué necesidad tienes tú esta mañana? Piensa cuáles son las necesidades que primero se te vienen a la cabeza y piensa, el Señor aquí te está diciendo, yo te amo, ¿sí? Yo te amo, así como amo a Jesús, yo te amo a ti. Entonces, si yo veo que necesitas algo, primeramente te voy a rescatar. Y ya que te rescaté, ¿sí? Te voy a dar lo que necesites. ¿Por qué? Porque te amo. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, ¿verdad? Todos lo hemos leído. La primera característica es que dice, de tal manera amó. Es el primer verbo que hay en ese versículo. Primero Dios amó y después dio a su Hijo. Tú no puedes dar si no amas a alguien, ¿sí? No puedes, si no sientes amor por tu esposa, no le puedes dar ni los buenos días en la mañana. Si no sientes amor por tu hermano, por tu hermana, por tus papás, no les puedes dar nada. Dios aquí te está diciendo, yo te amo tanto como amo a Jesús, como nos amamos entre nosotros la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, así te amo, dice el Señor. Cierren sus ojos, por favor, ahí donde están. Vamos a orar.